Antes de borrar el pizarrón y dibujar el diagrama de la superficie, los diagramas de la superficie característica del agua, un par de cosas que me quedaron del bloque anterior. Bueno, estos son los tubos de Natter. Avisé en el otro que iba a hablar de los tubos de Natter y después no los nombré. Y además quiero volver sobre esta que describí acá, evolución a volumen constante de una cierta sustancia encerrada en un recipiente por debajo de su temperatura crítica. Teníamos el sólido en equilibrio con su vapor y primero me equivoqué, me olvidé, no lo vi, y después pasé demasiado rápido, cuando lo miré de nuevo el video, por el punto triple, cuando aclaré que antes de convertirse todo en fase gaseosa se funde. Vamos a ver cómo es eso. El sólido había arrancado de acá, estaba en equilibrio con su vapor, dos fases, una la del sólido con este volumen específico por acá y la otra la del gas con el volumen específico muchísimo mayor, y eso es lo que observamos en el recipiente. Aumentamos la temperatura a volumen constante, el recipiente rígido, hasta que a la temperatura triple y a la presión triple, lo que ocurre es que en vez de seguirse sublimando el sólido, se empieza a fundir. Aparece líquido. ¿Cómo es este proceso de fusión? Como en el otro caso, depende de la afluencia de calor desde el exterior para fundir el sólido. Todo el proceso ocurre a volumen específico constante, por eso el punto es siempre este, el punto representativo del estado de la mezcla. El sólido a este volumen específico se convierte en líquido y la fase vapor permanece siempre con este volumen específico, pero como el cambio de sólido a líquido supone un aumento de volumen específico, mientras está fundiendo el sólido, cambia la fracción de fase gaseosa, de manera que el volumen específico de la mezcla permanece constante y por lo tanto también el volumen total. Cuando se funda la última partícula de sólido, entonces la temperatura volverá a aumentar, la presión volverá a aumentar a medida que la fase líquida se va convirtiendo en fase gaseosa, la presión tiene que aumentar porque el volumen específico de la fase gaseosa es mucho mayor, y finalmente sí llegamos a este punto en el que la última gota de líquido que quede se convierte en gas. Fíjense que este dispositivo, como está encerrado en un recipiente rígido, se puede volver a usar una y otra vez, repitiendo esta experiencia. Se lo enfría, vuelve a solidificarse, queda todo sólido, en equilibrio con su gas, lo volvemos a calentar y cuando pasa por la temperatura triple, el sólido se funde. Mientras están las tres fases, la sustancia está en el punto triple. De manera que a este recipiente lo podríamos rotular, así como el calorímetro lo rotulamos con pi, a este recipiente lo podríamos rotular con una temperatura, la temperatura del punto triple por el que pasará cuando veamos las tres fases. Bien, dicho esto, vamos a borrar el diagrama, todo vamos a borrar porque vamos a dibujarlo para el audio. Lo podemos hacer rápido.
para que no se aburran. Esto ya lo vimos. Bien, la isoterma crítica y acá grisamos como antes. Si quieren podemos rayar las superficies regladas, ya todo esto lo explicamos, todo esto es lo mismo, pero bueno, acá hay una exageración, producto de querer hacerlo notar. Después nos vamos a detener sobre este detalle. Temperatura crítica, punto crítico, recta triple. Y ese es aproximadamente, se me fue la mano con la concavidad de la isoterma del fondo. Vamos a corregir un poquito. Ahí. Bueno, ahí estamos. ¿Qué cambió? Nos vamos a dar cuenta bien con las proyecciones las proyecciones planas, no horizontales, planas. La proyección sobre el diagrama presión-temperatura y sobre el diagrama presión-volumen, sobre todo sobre presión-temperatura. Pero, ¿por qué está punteado esta parte de la campana? El borde izquierdo del acantilado de cambio de fase y el último tramo de la recta triple. Porque el tobogán nos da la espalda. Esto es sólido, esto es líquido y esto es gas. El tobogán nos está dando la espalda de manera que la superficie del sólido tapa al acantilado y tapa parte de la superficie del líquido. Y el acantilado además está inclinado al revés, está inclinado hacia temperaturas decrecientes a medida que la presión aumenta, de manera que si nos acercáramos caminando por la tapa, por este tramo de plano coordenado perpendicular al eje de presiones, nos asomaríamos realmente a un acantilado. El diagrama presión-temperatura es así. La curva de cambio de fase en que se proyecta la superficie reglada sólido-líquido tiene pendiente negativa en vez de tener pendiente positiva en el diagrama PT. Si esta es la isoterma crítica, esto es líquido,
esto es sólido y todo lo demás es gas. En el diagrama presión volumen específico, dibujado ya como dibujé el de presión temperatura, sin dibujar las partes que no corresponden a superficie característica, se lo ve así. Este es el punto crítico y esta es la recta triple. Y acá está la superficie de sólido, acá está la de líquido y por detrás está sólido más líquido. Por lo demás, y por este detalle sobre el que voy a volver después, el diagrama es igual que el de las otras sustancias. Vamos sobre las particularidades. Las particularidades se dan sobre las isotermas, las que ocurren a temperaturas intermedias, tienen el mismo aspecto, pero como este tobogán o acantilado, como lo llamé después, está inclinado hacia atrás, yo puedo imaginar una isoterma así. Y esta isoterma es muy importante, pese a que parece una singularidad. Esta isoterma, si la imagino a presiones decrecientes, recorriendo las presiones decrecientes, pasa de líquido a sólido y después de sólido a vapor. Y sería un isoterma así. Esta volvería a ser una normal por debajo de la temperatura crítica, volvería a comportarse como esperamos. Esta isoterma o esta tienen el mismo comportamiento, están ligeramente inclinadas hacia atrás, es compresibilidad, son casi verticales y todos los etcétera. Pero lo que primero advertimos como comportamiento singular es que si salimos de una isobara como sólido, tenemos hielo y a presión constante nos movemos hacia temperaturas crecientes, calentamos el hielo, cuando se produce la primera gota de agua, la gota de agua tiene menor volumen específico que el sólido, porque el tobogán mira hacia atrás. Si llamamos B' al volumen específico del sólido y B segunda al del líquido, B segunda es menor que B'. Aquí está el líquido y aquí está el sólido, es decir, el sólido tiene mayor volumen específico, flota.
por eso esto es agua. ¿Qué pasa después? Bueno, luego de alguna singularidad que ahora a la que ahora me voy a referir, después todo sigue normal. Esto vendrá así, después se vaporiza y después la isotérmica sigue como en cualquier sustancia. Si lo dibujamos en el diagrama temperatura, volumen específico, una isobara, vamos a seguirla acá, la isobara sigue así, acá también se comporta normalmente, la isobara es así. Dilatación térmica, aumento del volumen específico con la temperatura a presión constante, reducción del volumen específico durante la fusión y después de una breve anomalía vuelve a dilatarse térmicamente a presión constante para después vaporizarse, para después seguir. El cambio está aquí. Esto es B' y esto es B segunda. El líquido tiene menor volumen específico. ¿Cuánto? Del orden del 10%. Ese 10% es el 10% con el que emerge un iceberg de la superficie del agua. Pero ahora vamos a referirnos a esto. Tomamos este detalle. Esto es así. Esto de aquí es así. Este es el volumen específico del agua y este es el volumen específico del sólido. La dilatación térmica es menor para el sólido, esto es temperatura y esto es volumen específico. Luego de fundida la última partícula de hielo, el último cristal de hielo, el agua tiene un comportamiento completamente anómalo. Los primeros grados de temperatura de aumento después de la fusión, el agua disminuye su volumen específico cuando aumenta su temperatura. En este tramo, el agua en vez de dilatarse, al calentarse se contrae. Si esta presión fuera una atmósfera, 100 kilopascal, esto ya sabemos que es 0 grados, y este mínimo de volumen específico es 4 grados. Este comportamiento tiene una importancia enorme en el desarrollo de la vida sobre la Tierra. Imaginemos un lago en invierno. Afuera hace más frío que en el agua, hay pérdida de calor, desde el lago hacia el agua comienza el invierno, la superficie se enfría porque el calor se pierde a través de la superficie. De manera que aquí, cuando empieza a bajar la temperatura, en otoño, las capas más frías de agua aparecen sobre la superficie. Pero como el agua
es un fluido, el cambio de densidad, el cambio de volumen específico, si bien pequeño, vinculado a la dilatación térmica, a este ángulo positivo, bueno, como líquido, porque nos estamos moviendo así, se está enfriando a presión constante. Al enfriarse, disminuye su volumen específico, aumenta su densidad. Esta partícula de agua fría, al aumentar su densidad, provoca una corriente convectiva descendente que envía las partículas más frías hacia el fondo y estas son reemplazadas por partículas más calientes. Esta corriente convectiva que lleva lo más caliente hacia la superficie acelera el proceso de enfriamiento. Esto sigue así hasta los 4 grados. Cuando la temperatura de la superficie del agua llega a los 4 grados, un enfriamiento ulterior provoca un aumento de volumen específico, con lo cual el agua más fría queda en la superficie. Entre 4 grados y 0 grados, el agua más fría queda en la superficie. Eso hace que la primer capa de hielo, cuando finalmente se alcanzan los 0 grados, se forme sobre la superficie y no en el fondo. Esto genera un primer efecto que a medida que siga perdiendo calor va a ir aumentando el espesor de hielo de arriba hacia abajo. El espesor de hielo comienza por ponerle una tapa al recipiente, reduciendo aún más la pérdida de calor que ya había reducido la detención de las corrientes convectivas como consecuencia de este comportamiento anómalo en los últimos 4 grados. Esta tapa reduce el intercambio de calor y demora el congelamiento ulterior. Pero además, este congelamiento de arriba hacia abajo preserva la flora y la fauna, le da oportunidad de moverse mientras disminuye la profundidad de agua líquida remanente y hace el congelamiento cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque además el peso de la capa de hielo más el equilibrio hidrostático del agua hace que a más profundidad haya más presión. Y con esta pendiente negativa de la curva de cambio de fase sólido-líquido, a mayor presión, menor temperatura de fusión. O sea, hacen falta menos de 0 grados para que cambie de fase sólido-líquido el agua. Este comportamiento es un comportamiento muy favorable a la conservación de la flora y la fauna en el sistema de lagos y ríos sobre la superficie de la Tierra. Y este comportamiento de pendiente invertida de la curva de cambio de fase sólido-líquido tiene una particularidad. Si la pensamos al revés, si aumentamos la presión, podemos pasar a temperatura constante de sólido a líquido. Es decir, podemos fundir hielo por aumento de presión a temperatura constante. Si pensamos en sustancias como el dióxido de carbono, con la pendiente positiva, líquido, sólido, el asunto era al revés. Si estábamos en líquido y aumentábamos la presión a temperatura constante, podíamos pasar de líquido a sólido. Este comportamiento es intuitivo. Si yo aumento la presión sobre un líquido, estoy obligando a contraerse
uno puede intuir que en algún momento esa situación forzada convierta el líquido en sólido. Bueno, acá ocurre al revés, en contra de la intuición. Aumentamos la presión a temperatura constante y convertimos al sólido en líquido, fundimos el hielo. ¿Y eso qué comportamiento supone? Bien, primero podríamos hacer una experiencia circense poniendo una barra de hielo sobre dos caballetes y pasando un alambre muy delgado. Vamos a darle espesor al dibujito. Colgamos un alambre muy delgado de un peso y lo que ocurre es que el peso va descendiendo hasta que el alambre corta enteramente la barra de hielo. Cuando el alambre pasa del otro lado, la barra de hielo sigue intacta. ¿Y eso por qué? Mientras el alambre está atravesando, hace presión sobre el hielo, aumenta la presión y lo funde a temperatura constante. Una vez que el alambre pasó por encima de él, la presión vuelve a disminuir y el agua vuelve a solidificarse por influencia de la masa de hielo que tiene alrededor. Este proceso sigue hasta que el alambre pasa. Cuando el alambre pasó, el hielo se vuelve a solidificar. Pero más allá de esta experiencia demostrativa, hay una aplicación muy importante de este fenómeno y es la del funcionamiento de patines sobre hielo, esquíes, trineos. ¿Cuál es el principio? Superficie de hielo sólida y otro cuerpo sólido, metálico preferentemente porque es más fácil de generar ángulos muy vivos con muy poca superficie de contacto. Se afila el borde de contacto y sobre acá se descarga una fuerza que puede ser el peso del patinador, del esquiador, el peso de los tripulantes del trineo. En la medida en que esta superficie de contacto es muy pequeña, la presión es enorme. ¿Qué es lo que ocurre? En la interfase entre el metal, entre el filo del patín, el filo del esquí, el filo del patín del trineo y el hielo, se forma una película de agua y generamos así lubricación hidrodinámica y evitamos el rozamiento sólido-sólido, lo reemplazamos por rozamiento sólido-líquido, líquido-sólido, que es el principio de lubricación hidrodinámica. Así funcionan los esquíes, los trineos, los patines sobre hielo. Bien, esto es, todo lo demás es igual que en las otras sustancias. Esto que aquí damos como un resultado de la experiencia, como todo lo demás, es sin embargo una consecuencia necesaria del segundo principio de la termodinámica, como veremos cuando lleguemos a él. Bien, el siguiente bloque será de la siguiente clase.